ponemos bien contentos porque llega nuestro amigo, el doctor Nelson Torres. Buenos días. Dios te bendice, Ferna, la paz de Dios. Bendiciones, te ve con cut. Así es que me dieron, parece que me dieron un pelado. Un chepap, como dicen los americanos, te recogieron un poquito el pelo y te cortaron. Y sí, te como, un look como dice abuela, era un pelado. Era un Qué bendición, bendiciones. Ella siempre tan radiante, ella es radiante. Ay, gracias. Ella es una chica radiante. Muchas gracias. Sí, ella es radiante. Yo no sé si me veo tan radiante, ¿verdad? No, y que usted tiene una bendición. Las cámaras aquí. La bendición es que las mujeres también usan, tú sabes, ese make-up y esas cositas que te pueden facilitar y ayudar. Que cosas que tú y yo no podemos hacer. Porque imagínate tú y yo con un make-up aquí. No, terrible. Horrible. Si las dejamos, nos meten make-up también. Mira, bueno, en la televisión me entiendo que le ponen unos talcos para el brillo de las cámaras, ¿cierto? Sí, pero yo no uso nada de eso, no. Yo me levanto y así mismo vengo para acá. Sí, muy bien, qué bendición. Pero usted me ve así de maravilloso. Yo no tengo una puesta. No, tú estás original ahí, tú estás lavado. Sí, qué bendición. Se te olvidó el texto que dice: los mentirosos no heredan. Qué clase de bendición. La paz de Dios es una bendición estar con ustedes siempre. Fíjate que la gente no sabe que detrás de las cámaras de que hablamos cosas y nos conversamos y nos reímos de tantas cosas, porque realmente es una bendición estar con ustedes. Estuve esta mañana, te estaba diciendo Juan Carlos, esta mañana me levanté para comprar mi cremita a mi esposita. Y me dijo, no vaya bien, yo sé que tú quieres una cremita. Allí no se la compré. Y entonces, pues tú sabías, espérate, allí no se la compré, hoy se la tengo que comprar. Va a acumular. Claro, pero ya si Dios nos ha dado sabiduría. Entonces, y no me llamó, hoy te la compro. ¡Qué chulo! Y se la compré hoy, la cremita. Y entonces, camino a la panadería. Me conecté. Siempre, bueno, tengo el radio siempre encendido allí, prendo el carro y el carro ya el nueva vida está puesto. Y me puse a escuchar la intervención que tuvo la hermana Mota. Aida Mota. Espectacular. Me encantó, oye, qué lindo le quedó. Eso es, ¿verdad? Sobre el tema del amor que se tiene que mover, ese movimiento que tiene que haber. Y yo digo, wow, qué interesante, porque precisamente de eso es que yo voy a estar hablando, algo de eso, o relacionado a eso. Y es el poder que tienen los pequeños detalles. El poder de los pequeños detalles. Los pequeños detalles tienen un poder extraordinario. De hecho, todas las grandezas de la vida comienzan con algo pequeño, ¿sabes? Ajá. Sí, empiezan con cosas pequeñas. De hecho, el ser humano, ¿verdad? Es un ser humano que está compuesto de cosas pequeñas. La creación humana, o sea, dentro de la fecundación del ser humano, ¿verdad? Cuando ocurre lo que se llama la fecundación y esas cosas, comienza con una célula, con algo pequeño, ¿eh? Uh-huh. Sí, que se va dividiendo y se va formando un complemento y se va subdividiendo y se va desarrollando diferentes tejidos y ese tejido se va formando y cuando da cuenta, resultado final, un ser humano maravilloso y extraordinario. Pero todo comenzó con algo pequeño. En la vida todo... Las grandes cosas están formadas por partículas muy pequeñas, ¿sabes? La iglesia está formada de partículas pequeñas que se llama familia. Y la familia está formada por pequeñas cosas que se llaman matrimonio. Y el matrimonio está formada de pequeñas cosas que se llama un individuo, que se une con otro individuo y forma matrimonio. Que las pequeñas cosas son bien importantes y tienen un poder extraordinario. El problema es que no pensamos en cosas extraordinarias y no hacemos las cosas ordinarias que les llevan a lo extraordinario. La vida está compuesta por detalles de cosas muy pequeñas. Cuando nos casamos, ¿verdad? En el tema del matrimonio, uno empieza con pequeños detalles con la persona. A veces hasta con una sonrisa, pequeños detalles, una sonrisa, ¿verdad? Aquí ayer se habló de que el doctor... el ginecólogo. William Reese. Sí, que habló de, ¿verdad? De que cuando están enamorados se ríen en una pavera, ¿ves? Esos pequeños detalles. Sí, pero que se ríen, ¿de qué se ríen estos dos? Y es que están enamorados. Pero son pequeños detalles que van creando una fuerza hasta lograr que esas personas decidan unir sus vidas en el santo matrimonio. En la medida que va pasando la vida, o
el tiempo en el matrimonio van ocurriendo diferencias bien significativas que a veces no sabemos manejar, y entonces vamos restándole a esos pequeños detalles que fueron los responsables de esa unión. Ay. Pequeños en el matrimonio. Detalles que fueron responsables de esa unión. Claro. Los pequeños detalles que fueron los responsables de esa conquista. De esa conquista entre dos personas. Porque yo no tan solo la conquisté, ella me conquistó y yo la conquisté. Nos conquistamos mutuamente con pequeños detalles. Una cartita, un saludito, una sonrisa, estar compartiendo casi diariamente, nos llamamos con frecuencia. Yo era uno que la mujer me estaba 2 horas con el teléfono y me quemaba la oreja, y yo me la pasaba a la auricular a la otra oreja, pero no la soltaba. ¡Wow, muchacho! Se la soltó, pierdo. Chacho, dale para abajo, sigue hablándole. Hasta que ella en un momento dado escuchaba el... Y yo, ¿estás durmiendo? Dice, estoy cansado. Pues, mañana seguimos hablando, papi. Y yo, pues está bien. Pero yo no le decía, no, porque pequeños detalles de atención. Ajá. Oh, eso es importante. Nelson, te estás tirando al medio. Sí. Yo le llamo los pequeños grandes detalles. Sí, son pequeños grandes detalles. Sí. Porque los pequeños detalles que llegan a grandes cosas. Grande. En el matrimonio los detalles son parte esencial de la vida diaria. Ajá. Los detalles son parte esencial de la vida diaria. Y el problema es que muchas veces no lo hacemos. Entonces, mucha gente va a mi oficina y yo comienzo a decirles, vamos a comenzar con cosas pequeñas. Doctor, hubo un cambio, pero falta mucho. Y dice, pero espérate, es que los pequeños detalles van a llevar a eso. Entonces queremos resultados mágicos. Y yo digo, vamos a comenzar con pequeños detalles. Pequeños detalles, un elogio, una palabra de admiración, una palabra de gratitud, gracias. ¿Son pequeños detalles o no? Claro, Sí. claro que sí. Claro. La forma de pedirte las cosas, por favor, te lo voy a agradecer. ¿Son pequeños detalles de amabilidad y de cortesía y de respeto? No. Sí. Y eso va creando en la otra persona algo, una reacción de sentirse bien, de sentirse valorado, respetado. Pero el problema es que muchas veces estamos esperando cambios extraordinarios que no son reales. Porque la conducta humana, déjeme decirle esto, la conducta humana se comienza con acciones repetitivas una y otra vez hasta que se convierte en un patrón, un estilo de vida. El estilo de vida que yo tengo no se dio ayer. Eso se viene trabajando en pequeños detalles de acciones que van contribuyendo a esa forma que luego se convierte en mi estilo de vida o paradigma de vida. Nos olvidamos de esos pequeños detalles. El elogio es bien importante. El tú decirle una palabra de afirmación a tu esposo o tu esposa. Pero siempre estamos dando los señalamientos negativos. Que hay señalamientos, sí los hay. Pero el problema es que nos envolvemos tanto e invertimos tanto en los señalamientos negativos que sí existen y hay que decirlo en un momento dado. Pero nos olvidamos de los otros pequeños detalles de afirmación positiva. Tiene que haber un contrapeso de las afirmaciones, de los demás, que cuando el cónyuge dice, caramba, me señala estas cosas que no están bien, pero es que me ha dicho tantas cosas bonitas. Claro, déjame decirte más. Yo siempre digo a las parejas, cuando usted va a hacer un señalamiento, o sea, un señalamiento negativo, o una crítica, o un señalamiento negativo, antes de eso, dele palabras de elogio y de detalles de afirmación. Reforzarnos. O sea, que eso es una estrategia. Claro, eso se llama ser asertivo. Bien. Cuando yo comunico, Jesús lo hizo a sus iglesias, las iglesias del Asia Menor. Jesús le habló de las cosas buenas y positivas que hicieron, pero tengo contra ti esto. Cuando usted recibe un señalamiento sobre algo, antes de ese señalamiento, usted recibe una palabra de elogio, de agradecimiento, de algo positivo sobre usted. Usted está en la mejor disposición de recibir lo otro. Si no, no hay apertura. Pero no la hay. No la hay. Entonces, yo lo que quiero es ser asertivo porque lo que tengo que decirle es necesario que esa persona lo entienda y lo reciba para que haga modificación. Pero ¿qué pasa? Lo que hacemos es que vamos directamente a la crítica. Y constantemente estamos en crítica. Y yo traje aquí un tema en una ocasión dada. En una ocasión, ¿verdad? Wow, meses atrás,
sobre los 4 enemigos del matrimonio, y uno de ellos es la crítica constante. Y yo le digo a la gente, empieza con cosas pequeñas, positivas, dale gracias por algo que hizo. Reconocerle una virtud que tiene. Tiene 40 defectos, pero tiene una virtud. De hecho, usted se casó con esa persona enfocada en las virtudes, no los defectos, ¿sí o no? Porque los defectos estaban ahí, lo que pasa es que nos hacíamos los locos. No, estaban ahí y siempre estuvo ahí y los viste, pero tu enfoque estaba en las virtudes. Eso pasa, chacho. Nadie se casa enumerando todos los defectos para casarme. No te casas. Tú enumeras las virtudes, cuán buena es la persona, qué amable es, me encanta, es hermosa o es hermoso, es guapo, es caballeroso, y tú señalas las virtudes. Y esas virtudes son lo que te llevan y te influencian a lo otro, que es el matrimonio. Entonces, en el proceso dejamos aparte esos pequeños detalles positivos y nos concentramos en las críticas constantes. Sí, hay que hacer señalamiento, claro que hay que hacerlo. Si eso es un proceso que cada uno tenemos que entrar para seguir mejorando la vida. Oye, nadie es mejor que nadie. Me puede decir las cosas que yo tengo que mejorar en mi vida, si no mi esposa, porque es la que vive conmigo diariamente. Ustedes están conmigo los miércoles de 8 a 8:30, y después no los veo más hasta la próxima semana o quincena. No, y cuando tú traes pan, te amamos más. Exactamente, exactamente. Pancito con bacalao. Exacto. Sí. Con atún, Y cebollita, y atún. sí. Qué mensaje. Qué mensaje. ¡Qué indirecta! Un cumplido, pues. Un cumplido, Un cumplido que me llena de gozo, y eso me puede mover a que ocurra otra Otra cosa. cosa más. Claro. Lo mueve, eso lo mueve. Claro. Entonces, nadie se casa señalando los defectos que uno tiene. Nos casamos, sí, tiene esto, pero es bueno, porque entonces los detalles positivos, los elogios, las virtudes, tú las resaltas, y eso es lo que te lleva al matrimonio. El problema es que dejamos de esos pequeños detalles. Y cuando digo pequeños detalles, no estoy hablando de tan solo regalos y cosas que tú das. Claro. Pequeños detalles, un elogio, una palabra de agradecimiento, apoyar en algo, dejarle saber una cartita, un mensajito. No tienes que esperar el Valentine's Day como el 14 antes. Yo sé que a mi esposa le encantan las flores, le encantan las orquídeas, a ella. Entonces, yo no tengo que esperar días especiales que ella ya espera o supone que yo voy a darle. Yo la sorprendo en otros días. Pequeños detalles. Es hasta más lindo recibir sin esperarlo. Claro, porque sorprende. Wow, y esto, pues, porque o sea, no esperó el día de Valentine, me lo dio antes, o semanas antes, o meses después, o meses antes. Pensó en mí, me valoró, wow, soy importante para esa persona. Pero nos olvidamos de los pequeños detalles. Pequeños detalles como una llamada telefónica en el día. Un mensaje de texto, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está? ¿Qué deseas comer esta tarde? Y yo, wow, o sea, esas son consideraciones, es una persona que dice, ¿está pensando en mí? ¿Soy importante para esa persona o no? Voy a decir algo que yo creo que es un detalle. ¿Qué? Dime, querido. Fregar una trastera que no la brinca. Eso es un detalle, especialmente la mujer, cuando ve que su marido le asiste en las tareas de la casa, especialmente cuando están criando. Oye, eso es un detalle de consideración. ¿Me está considerando? Exacto. Sí, wow. Entonces, nos escapamos de esos detalles, porque yo también trabajo, pero es que también la otra parte trabaja. Exacto. Y los hijos son de los dos, no de uno. Inclusive hijos de la pareja, porque hay parejas que se casan con hijos de otros, ¿verdad? Está casado su esposa, está casado con la esposa y la esposa tenía hijos, o viceversa. Esos son parte también mío. No son mis hijos de sangre y carne, pero son hijos de mi esposa o hijos de mi esposo, y yo los voy a valorar como lo valoro a él. Doctor, les voy a hacer una pregunta que quizás suena cómico, pero de verdad son casos que se dan. Por ejemplo, un detalle, Juan menciona lo de los platos y demás. Pero, por ejemplo, una mujer que no le guste pelar papas, pues le toma tiempo, y su esposo le dice, pues mira, yo te voy a pelar las papas. Peló las papas, pero dejó la cáscara en el fregadero. Sí, o sea, dejó el reguero. Dejó el Tú vas a agradecer por haber pelado la papa.
uno va a agradecer por haber pelado la papa, pero se pudo haber hecho completo. Entonces ahí es que viene la asertividad. Ahí es que viene la asertividad. ¿Cómo uno trabaja entonces bien eso? Sencillo, Ajá. agradecerle primero por mandar las papas y decirle, pero me hubiese gustado que después que las pelara, que estoy bien agradecida y te lo agradezco, lo eché en el zafacón, las papas, las cáscaras. Las cáscaras. Es como este hombre que dijo, doctor, mi esposa es una mala agradecida. Vinimos a terapia y entonces yo decidí contra verdad, doctor, tienes razón, déjame ayudarla. Tenemos 2 niños pequeños, ella viene a trabajar, a cocinar, a hacer las asignaciones y yo pues no la ayudo. Entonces ella me pide fregar los trastes y eso ha generado en nosotros peleas, porque ella dice que yo no la asisto. ¿Sabes qué, doctor? Salí de la oficina y dije, voy a ayudarla a fregar los trastes. ¿Sabe lo que me dijo esa mujer? Le fregó los trastes, me dijo, mira, ven acá. Después que fregó los trastes, me dijo, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Para hacer porquería, no fregues nada. Mira todos estos platos llenos de grasa. Mira, chapucero. Yo prefiero que no fregue. Y yo, wow. Qué bueno que no me han dicho eso. Que estaba lleno de grasa los platos. Y ella dijo, sí, doctora, es que estaba lleno de grasa. Sí, ese no es el issue aquí. Si estaban llenos de grasa o no. Aquí el issue es que él hizo una pequeña acción. Un gesto de hacer cambios positivos hacia ti con una pequeña acción. Pero doctor, tenía que decirle que estaba lleno de grasa. Sí, la forma en que lo hiciste no fue correcta. Eso se llama asertividad de la comunicación. ¿Y cómo tú haces asertividad? Bien sencillo. Bien sencillo. Le está como tocando de cerca. Mi amor. Algo pasa. Mi amor. Tú no sabes cuán feliz me hiciste sentir al verte que tú fregaste los trastes. Eso me llenó de tanto gozo y tanta alegría. Seguro. De verdad que te agradezco que lo hayas fregado. De verdad que me hiciste sentir feliz. Qué bueno que hiciste ese gesto de amor. Te lo agradezco tanto. Lo único que te tengo que decir es que a mí me gustaría que le echara más bel para que te quede mucho mejor. Fíjate la dinámica. Que produjo el tema de la papa, porque que la cáscara no se puede dar ahí. Sí, y está bien. Pero el problema es que nos enfocamos en las cáscaras y no en la acción que hizo la persona de ayudarle. A veces estamos tan confeccionados acá arriba que siempre estamos enfocados en lo negativo, desvalorando lo positivo que hubo, que hay que arreglar algo, sí, pero vamos a agradecerle. Si le digo a la persona, si tú le hubiese dicho a tu marido eso, y luego le hubiese dicho, fíjate, estoy agradecida por todo lo que hiciste y verdad que es un acto de amor tuyo, me gustaría que la próxima ocasión le echaran más líquido de fregar para que te quedara mejor. Fíjate que es diferente. Él le hubiese dicho, pues está bien, no hay problema. ¿Me sigue? Sí. Pero al día de decirle, sos chapucero, eres un puerco, mejor no hagas nada. ¡Wow! Y pasa. Mira, muchacho. Y pasa. ¡Wow! Entonces yo se lo pregunté al hombre y me dijo, claro, si yo me lo hubiese dicho como usted me lo está diciendo, chacho, le frego todos los días. Es los pequeños detalles y no nos enfocamos en esos pequeños detalles de agradecimiento, de gratitud que tenemos que dar. Claro. Entonces, siempre estamos señalando, criticando que hay que hacer un señalamiento, porque oye, si estamos dando papas, es bueno que la echen en el zafacón y no la dejen en el fregadero. Seguro. Pero acuérdate que esto no es una conducta de patrón de esa persona. Simplemente se está moviendo, ahí está el amor es un movimiento, se está moviendo hacia hacer algo para agradarte. Y lo hice, pero no lo hice tal vez como tú lo haces perfectamente. Enséñame, pero gratifícame por lo que hice y enséñame lo otro. Fíjate que es la dinámica de cómo se hace. Entonces, otro pequeño detalle, los tiropos. Dígale a tu esposo, a tu esposa, lo hermosa que te ve. Mami, este color te queda espectacular. Si no le queda tan espectacular, no digas nada, porque lo que usted dice es suyo. Amor, ya te dice, ¿y qué tú crees? Bueno, me gusta más el rojo en ti que el verdecito ese. Pero una forma sutil, se le estoy diciendo que no me gusta mucho el verde en ti. Es el arte de la comunicación, de la asertividad, pero de hoy tiropo. Porque el tiropo genera sentido de pertenencia. Afianza la relación. Oye, qué nuevo vestido, ese nuevo vestido, esos zapatos que te queda ese peinado. Cuando mi esposa viene del beauty,
que ella se prepara casi siempre los sábados para ir al culto el domingo bien espléndida, bien reina, como ella es. Y yo digo, wow, mami, de verdad que de brutal. Y las hermanas se lo dicen. Entonces, mi marido que está aquí no me lo dice. Entonces, todo el mundo, compañero de trabajo, amistades, los hermanos de la iglesia, todo el mundo dice lo bien que me veo, y mi marido ni siquiera se dio cuenta. Que fue al beauty. Que fue al beauty o que se puso un traje nuevo. Pequeños detalles, hermano, esos son pequeños, el buen sentido del humor. Hay gente que siempre está como si estuviese chupando un limón en la vida, mano. Ácido, serio. Que eso soy yo así, pues aprende a ser diferente. Exacto. Si la Biblia dice que la risa y el gozo hermosea tu rostro, y dice que la alegría es medicina al hueso. Que yo siempre he sido así, pues aprende a no ser así. Cuando la gente justifica sus acciones porque yo soy así o porque me hicieron así, como tú ahorita hablaste de la victimización. Exacto. Eso es justificar su acción para no asumir responsabilidad de cambios. Yo no decidí nacer con estos padres que fueron unos responsables. Yo no decidí con unos padres que me maltrataran. Eso no lo decidí yo. Pero ahora yo decidí que la vida que yo viví, ahora yo decido ser diferente y superar eso. Esa es mi decisión. Pero la gran mayoría de las personas es que yo soy ácido, es que yo soy poco conversador. Pero desarrollar conversación. Hay gente que el limón es el que se remilla. Exacto. A veces se chupa el limón y el limón hace la mueca. Se remilla. Esto no lo había escuchado. Sí, se dice, se chupa el limón y quien hace la mueca es el limón. El toque físico es tan importante. A veces parejas que ni se tocan. El toque es mire, de los sentidos, el más poderoso es el toque. El toque es, porque el toque es un sentido que es completo en tu cuerpo. Los demás sentidos están centrados en la cara. Los ojos, la vista, el olfato, el gusto y la audición es aquí. Pero el sentido está desde la punta del pelo hasta la uña más larga del pie. Hay sentido. Es más, hay gente que siente que alguien está sin tocarlo. Porque el sentido tiene energía. Y usted siente que alguien está allí. No lo está viendo, pero siento. Eso lo desarrolla mucho los ciegos. Tienen esa virtud que Dios le da, desarrollar, como perdió el sentido de la vista, Dios entonces le supera otros sentidos. Y sobre todo el tacto. Los ciegos tienen un tacto. Y una audición espectacular. Porque ese sentido perdido lo que hace es que lo demás, para compensar el perdido, aumenta el umbral de los demás sentidos. Qué maravilloso es Dios, oye, que Dios es así. Gracias. Qué detalle, Dios. Toque a su esposo, toque, un abrazo, un beso. Cógese de la mano. Es para que nunca se coge la mano, mano. Un pastor me dijo una vez, me invitó a su iglesia de la segunda ocasión, me dice, yo necesito hablar con usted y voy a confesar delante de la iglesia y quiero pedirle perdón a usted. Y yo lo miré y yo, ay santo, ¿con qué vendrá este loco? ¿Verdad? Y me dice, usted una vez vino aquí hace como 2 años, usted habló de coger de la mano, que usted siempre va con su esposa cogido de mano, que camina de la mano. Y yo dije, eso oye lindo, pero eso es babojea o verbojea. Wow. Se oye bonito, pero no es real. Eso lo dijo él y lo confesó y me pidió perdón y lo dijo de la congregación. Yo pensé que este pastor, este psicólogo, sí, que se oye bonito, pero no es real. 2 años después, año y medio, 2 años después, yo estoy en plaza allá en una de las comidas que venden allá, desde que tú pagas y hay buffet. Y yo estaba sentado en los cristales y cuando yo mira el psicólogo, mira el doctor con la esposa. Wow, viene cogido de la mano. Es verdad. Este hombre lo que habla, lo vive y lo hace. Quiero confesarle aquí a la congregación, le quiero pedir perdón porque yo dudé de su palabra. Pero realmente usted me testificó que es verdad. Porque usted no me vio, pero yo lo vi a usted. Y usted salió, abrió la puerta, salió con su esposa y rápido se agarraron de mano y los dos venían de manitos, como fueran novios.
Esos son pequeños detalles. Cuando una mujer se siente que el hombre agarra de la mano, ¿tú sabes cuál es el efecto en ella? ¿Quiere que lo sepa? Seguridad. Una. Dos. Me siento que este hombre está orgullosa de mí. Me está mostrando que yo soy su esposa. Seguridad. Y sobre todo, que reconoce de que su marido la está reconociendo delante de todos que ella es su esposa. Una reafirmación. Oh, sí, una Pública, reafirmación pública. pública, sin palabras, Papá. con acciones. Eso es lo que significa una cogida de mano con su esposa. Pero el problema es que no lo hacemos porque eso lo hacemos cuando éramos novios. Yo he visto viejitos, que le digo a mi esposa, así quiero ser yo cuando sea como ese viejito de 80 y pico, casi 90 años, los dos viejitos. Lindo, yo no lindo. sé si ella servía de bastón o él de servía de bastón el uno para el otro. Yo creo que servían bastón mutuamente. Yo te agajo tú y tú me agarras a mí para mantener el balance. ¿Sabes qué? Cogió de la mano y yo, qué lindo. Y ella fue, yo estaba recortándome y ella estaba en el barbershop, en la barbería, esperando por él sentadita porque él se estaba recortando. Ay, Dios. Y ella le decía, ¿te queda bien? Ay. Y yo miré eso y dije, yo quiero ser igual. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Es que es tan hermoso, Sí. es tan lindo. Lo es. El amor no cambia, no deja de ser. Pero el problema es que los pequeñños detalles son los que alimentan el amor. Ay, 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 ay. Si yo dejo de hacer los pequeños detalles, se va apagando el amor. ¿Usted viste lo que dice en Eclesiastés? De las aguas que pagan el amor. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Digo, cantares. Sí. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. Son los pequeños detalles que hacen que no se apague el amor. Espectacular. Eso Ahí es. está, Pequeños ahí está. detalles. Por lo tanto, haga Excelente. pequeños detalles para su esposo, para su esposa. Pequeños detalles. Ujú. Y créeme, esos pequeños detalles tienen un poder extraordinario Que en no la vida cuestan, del otro. pero valen. No cuesta mucho dinero, Pero valen. pero tiene un peso extraordinario. Así mismo. La paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Doctor Nelson ¡Qué Torres. bueno! ¿Dónde le consiguen? ¿Dónde le Gloria consiguen? a Dios. ¿A ¿Cómo dónde lo lo consiguen, llaman? doctor? Pues sí, ahora nos va dando los números porque realmente Ok. me pueden llamar para invitaciones que son muy pocas las que estoy tomando porque Ajá. estamos pastoreando en la iglesia del Sendero de la Cruz de Cagua. Estoy aceptando muy pocas invitaciones, demasiado de pocas, casi menos de una cuarta parte de las invitaciones que tenía el año. Pero para citas ya no tenemos, ya de verdad no podemos coger, ya tenemos sacado bien, hasta ok. marzo, Muy bien, hasta marzo. Ok. Posiblemente abrimos secciones. Ok. La paz del Señor, muchas bendiciones, Oh, pero gracias. para aquellos que quieran invitarme, sí, ¿verdad? Yo evalúo el tiempo y demás, es el 787-525-5226. 787-525-5226. La paz de Dios. Excelente. Cada uno de ustedes. Muchas Bendiciones. Doctor Nelson Amén. Torres. En breve hablamos con nuestro amigo, el economista Gustavo Vélez.